Buenos días, mi nombre es Pedro Gamboa y les voy a hablar acerca del diseño de revestidores. Las operaciones de perforación tienen muchos detalles, los cuales hay que cuidar. Las tuberías de revestimiento para ser bajadas de un pozo representa uno de los aspectos más importantes a considerar en la programación, planificación y diseño de la construcción de un pozo de petróleo. Tenemos que tomar en cuenta que estas son actividades en las cuales se requieren ingeniería y diseño. Por lo tanto, diseñar un programa de revestidores en base a cantidad y calidad para ser bajado es de suma consideración. Tuberías de revestimiento representan una de las partes más costosas de un programa de perforación, llegando a tener un costo promedio de 20% del costo total promedio de un pozo perforado. Etapas de un programa de revestidores. Es necesario enfocarse básicamente en tres etapas que resultan fundamentales para poder desarrollar un programa de revestidores. 1. Punto de asentamiento de la zapata. La zapata es el elemento guía y de anclaje del revestidor. Saber dónde va a quedar anclado o soportado en la tubería de revestimiento implica saber la presión que va a aguantar determinado revestidor, por lo que el tipo de revestidor va a determinar el punto de asentamiento del mismo. 2. Tipo de revestidor. Cuando hablamos del tipo de revestidor nos referimos a muchas cosas, por ejemplo el grado nominal del revestidor, el tipo de rosca, el tipo de acero, en fin, prácticamente la estructura en la tubería. El tipo de revestidor disponible nos va a dar una idea de qué tipo de revestidor se puede bajar hasta una cierta profundidad. 3. Presión del trabajo del cabezal de pozo. Es muy importante manejar y manipular estos valores de presión, sobre todo cuando se está bajando los revestidores al pozo, ya que estos revestidores están diseñados para soportar un límite de presión donde puede llegar a ser deformada la tubería. De forma general se puede decir que estos tres elementos resultan determinantes para prevenir los revestidores de los efectos de presión y carga durante la perforación. Clasificación de los pozos en consideración al diseño de revestidores. El diseño de los revestidores que se van en un pozo van a depender principalmente del propósito del pozo. Claro, está no solamente el propósito de producción del pozo, sino también de las presiones estimadas del yacimiento productor. Teniendo en cuenta estos propósitos se podrá tener una idea más sustentada del diseño de revestidores. En base a esta premisa, los pozos en consideración al diseño de revestidores se pueden clasificar en pozos normales, desarrollo y avanzada de un campo. Estos pozos se caracterizan por poseer lo suficiente historia de perforación y producción de pozos vecinos. Esta historia permite tomar las decisiones exactas en base a las condiciones de operaciones de perforación futuras, entre las que figura el diseño de revestidores. Entre la información de pozos vecinos con la que podemos contar para nuestro diseño de revestidores están presiones de poros, presiones de fracturas, información que permite hacer predicciones casi exactas en la selección de sartas de tubería de revestimiento, que resultan bastante económicas. La información que nos proporcionan los pozos vecinos de esos campos de desarrollo deberían eliminar la hipótesis bajo las cuales se diseñaron las sartas de revestidores de pozos exploratorios. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en estas áreas para estar seguro de que la producción e inyección no han alterado las presiones de la formación, de tal manera que obliguen a cambiar las densidades de lodo o el número de sartas de revestimiento que son requeridas. En conclusión, no nos podemos confiar de los datos suministrados por los pozos vecinos, ya que pueden estar influenciados por la inyección de agua o gas para los pozos en producción, que a su vez pueden alterar el valor de la presión de yacimiento, y por ende sería un error cambiar el valor de densidad del lodo o el número de revestidores. Pozos exploratorios. Estos son pozos en los que se desconoce todo tipo de información referente a la perforación o producción, por lo que las condiciones de diseño son más difíciles de determinar, debido a la falta de información en los campos exploratorios. Se hace necesario realizar un conjunto de hipótesis sobre la presión de poros y la resistencia a la fractura de las formaciones. Estas hipótesis son posibles gracias a la información que nos proporcionan los estudios de sismología y toda la geología exploratoria que se pueden aplicar en estos campos. En esta imagen se presenta un programa de revestidores, los cuales son los más comúnmente usados en la construcción y diseño de un pozo de petróleo, que son típicos para pozos profundos perforados en diferentes áreas, por ejemplo, dadas las siguientes condiciones en un pozo de petróleo donde no se encuentren gradientes de presiones anormales, zonas de pérdida de circulación, secciones de lutitas derrumbables. Pueden requerir de un diseño de revestidor donde solo se necesite bajar un arreglo de revestidor conductor y revestidor superficial, para luego perforar hasta la profundidad final del pozo.
Nada en perforación se ejecuta al azar. Todo tiene de propósito o fin al realizar un diseño de revestidores. Se cumple con un programa o arreglo de tubería de revestimiento que da respuesta a las diferentes profundidades del pozo. Es por ello que resulta conveniente describir qué propósitos cumplen los revestidores. Revestidor conductor. Este revestidor es sumamente necesario para proteger las arenas poco consolidadas que existen a pocas profundidades para continuar profundizando un pozo sin bajar el revestidor conductor. Se nos presenta problemas en la circulación de fluido. Para circular el fluido de perforación hasta la zaranda vibratoria, es necesario que el fluido de perforación vaya sin tantos sedimentos superficiales que están presentes en las arenas superficiales, por lo que proteger el pozo a profundidades que oscilan hasta los 1000 pies de profundidad resulta fundamental. La sarta del revestidor conductor protege también las restantes sartas de revestidores de la corrosión, mientras que a su vez sirve de soporte estructural para el cabezal del pozo. Revestidor superficial. Las profundidades superficiales albergan yacimientos de agua dulce, acuíferos, que necesitan ser protegidos de la actividad de perforación y evitar que sean contaminados. Es por ello que una de las razones fundamentales de bajar el revestidor superficial es para proteger la contaminación con el lodo de perforación base aceite. Los acuíferos encontrados a esta profundidad. Otro caso de problemas operacionales que ocurren a las profundidades superficiales son los derrumbes de las arenas poco consolidadas, pero que al protegerlo con el revestidor superficial evitamos derrumbes de las formaciones más débiles que están cerca de la superficie. En el caso de ocurrir con una arremetida de influjos no deseados en el pozo, el revestidor superficial permite contener el influjo al momento de cerrar el conjunto de válvulas que impide los reventones. Revestidor intermedio. Es generalmente diseñado para pozos profundos, como podemos observar en la imagen referente al programa de revestidores. Las profundidades para estos arreglos son de aproximadamente entre 17.000 a 18.000 pies de profundidad, por lo que resulta conveniente recalcar que para estos pozos profundos que penetran las formaciones en muchos de los casos son presiones anormales, zonas de pérdida de circulación o secciones de lutitas inestables. Para solucionar una entrada de influjos que están a la vista a la presencia de presiones anormales o pegas de tubería por hinchamiento de lutitas, es recomendable cubrir estas profundidades intermedias 8.000 15.000 pies con el revestidor intermedio. Camisas o liners. Esta tubería de revestimiento se caracteriza por no extenderse hasta la superficie, sino que están suspendidas o colgadas sobre la profundidad terminal del revestidor anterior de mayor diámetro, tal como lo muestra el segundo arreglo de izquierda a derecha en la imagen que está programa de revestidores. Generalmente para colgar esta tubería se utilizan aproximadamente más o menos 300 pies de distancia entre el tope de la camisa y la zapata del revestidor para garantizar un buen sello del cemento. Una de las ventajas de las camisas o liners es que como no se baja desde la superficie se puede ahorrar costo en el diseño del programa de revestidores. Sin embargo, al bajar y colgar este tipo de tubería de revestimiento se pueden presentar problemas con el sello del colgador y las malas cementaciones. Una camisa o liner de producción es similar al revestidor intermedio, en el sentido que también sirve para aislar zonas problemáticas que tienden a causar problemas con el pozo durante las operaciones de perforación. Y por último, revestidor de producción. Esta es la sarta de revestimiento que se baja para cubrir el intervalo productivo. También proporciona protección al ambiente en el caso de que ocurra una falla en la tubería de producción durante las operaciones de producción y permite dicha tubería ser reemplazada o reparada posteriormente durante la vida del pozo. El revestidor de producción, si lo analizamos desde el punto de vista, el primer arreglo en la imagen que está programada en los revestidores, podemos ver que esta se baja desde superficie hasta la profundidad total. Criterios de diseño de revestidores. El diseño de un programa de revestidores depende de muchos factores. Sin embargo, podemos hablar que este diseño empieza desde el primer momento en que se tiene la localización donde va a perforar el pozo, evaluando siempre las condiciones tanto en superficie y en el fondo del pozo. El diámetro del revestidor de producción incluso está constantemente sometido a cambios que dependen de si existe o no hidrocarburos en grandes cantidades comerciales. El número y tamaño de las sartas de revestidores va a depender también del equipo y configuración de los equipos de subsuelo que se pretenden instalar en el pozo, es decir, el tamaño de la tubería de producción y de otros equipos determinan el diámetro interno mínimo del revestidor de producción. De manera práctica y concisa, el diseño de los revestidores que va a ser bajado a un pozo se ve reflejado en el programa de perforación
destinado a la construcción del pozo en cuestión, por lo que cualquier conjunto de especificaciones generales y operacionales que involucran el tecnicismo en la forma en cómo se van a bajar estos revestidores son determinados por otros miembros pertenecientes al equipo de perforación para que posteriormente sean aplicados por el ingeniero operaciones de perforación. El diseño de los revestidores consta de 3 etapas básicas. 1. Determinar los tamaños y profundidades de asentamiento de las sartas de revestimiento a ser corridas. 2. Calcular el tipo y magnitud de las condiciones de esfuerzos que serán encontrados. Y 3. Seleccionar los pesos y grados de revestidores que soportan los esfuerzos determinados en la etapa 2. El tamaño y la profundidad de asentamiento de los revestidores en una etapa del diseño de los revestidores es lo que resulta muy importante determinar estos datos, ya que ellos dependen que los revestidores soporten las presiones de colapso a las que están sometidas en base a las presiones que serán sometidos los revestidores. Es importante seleccionar los revestidores que puedan soportar dichos esfuerzos. Muchas gracias.